Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno, soy el responsable de la Oficina de Transformación del COIAS y como bien sabéis, bueno, pues este webinar está organizado por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Agradecer a todos los asistentes que os habéis conectado. Informaros que, bueno, en la sesión de hoy hablaremos sobre cómo las herramientas digitales pueden ayudarnos en la captación de nuevas oportunidades de negocio, tanto en entornos industriales como B2B. Antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, designó al COIAS como Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Y esto implica que durante 2 años y hasta septiembre de 2023 vamos a ir de la mano de las pymes y de los autónomos asturianos acompañándoles en su proceso de transformación digital. Para ello, pues tenemos preparado una serie de líneas de actuación que son las que aquí vienen reflejadas, todas totalmente gratuitas y de acceso libre, que pretenden, que buscan, que tienen por objetivo pues transformar digitalmente tu empresa. Y para inscribiros y obtener toda la información, pues simplemente tenéis que entrar a través de la página web otdasturias.es. Aspectos organizativos del webinar, pues las webcam permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que permanezcan en silencio para mejorar la calidad del audio y cualquier duda, pregunta que os pueda acontecer a lo largo de la exposición de Lucía, pues si os parece os la trasladáis al chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas y una vez que finalice la ponencia Lucía, pues se las traslado personalmente para que pueda dar respuesta. Bien, voy a presentar a la verdadera protagonista de la sesión de hoy. En esta jornada nos acompaña Lucía Celles Sánchez. Agradecer a Lucía pues, su colaboración en la organización de esta sesión. También a la empresa para la que trabaja, Wiroy. Wiroy, para aquellos que no la conozcáis, es una firma con más de 14 años de experiencia relacionada con el desarrollo de proyectos de marketing comercial digital en el entorno industrial. Para que conozcáis un poco mejor a Lucía, voy a presentarla haciendo una breve reseña curricular. A nivel profesional es directora de desarrollo de negocio en Wiroy y tiene una amplia experiencia tanto en el desarrollo comercial como en acciones tanto offline como online. Además, está especializada en el desarrollo de negocios y servicios en entornos B2B con clientes industriales dentro de los sectores de oil and gas y energía. Sobre la sesión de hoy, cómo las herramientas digitales pueden ayudarnos a captar nuevas oportunidades de negocio, pues a modo de resumen destaco aquí los principales puntos que abordaremos. Una breve introducción sobre la temática, analizaremos el mercado potencial en sistema en el ecosistema digital, cómo se integra el canal digital en los procesos de ventas tradicionales. Veremos ejemplos concretos y casos de éxito y al finalizar acabaremos con un coloquio entre asistentes y ponente. Formas de contactar con nosotros, pues presencialmente a través de la sede situada en la calle Asturias de Oviedo, la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias, la página web de la Oficina de Transformación Digital, otdasturias.es. En redes sociales estamos en casi todas con el nombre @collas y por último, si preferís, a través del correo electrónico otd@collas.es. Informaros que todas estas acciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Y por mi parte nada más, os dejo con Lucía para que comience su ponencia. Gracias y un saludo. Vale, pues muchísimas gracias a Carlos, a ti principalmente, y luego también sin duda al Colegio de Ingenieros. Voy a compartir pantalla, a ver, que no me dé ningún fallito. Vale, ¿me confirmas, Carlos, por fin que se ve bien? Sí, vemos las diapositivas, no te vemos a ti. Vale, uy, vale, no me veis a mí. Pues déjame un segundo, que dejo de compartir y le vuelvo a dar. Teóricamente tengo la cámara activada. A ver ahora, que vuelve. Vale.
vuelvo a intentarlo. Vale. ¿Ahora me confirmas que veis la pantalla? La pantalla sí, pero la cámara, tu webcam no. Pues teóricamente la tengo activa, pero bueno, como lo que Vale, importa no es la pasa sesión, nada. sí. De acuerdo. Vale, vale, pues no os preocupéis. Por mi parte, como bien adelantaba Carlos, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción respecto más a lo que es, más de lo que es la empresa en sí, lo que es Internet, ¿no? Las bondades que tiene Internet para este tipo de proyectos. Porque mi objetivo en el día de hoy es contaros una metodología, que es una metodología que la empresa ha ido desarrollando a lo largo de los años, pero es una metodología que al final no es, vamos a decir, es propia en el desarrollo, pero que luego es completamente asequible a poder desarrollar cada uno de vosotros dentro de vuestras empresas. ¿Qué les suele pasar a nuestros clientes industriales? Pues que no tienen a veces recursos, a nivel, vamos a decir, talento de especialistas en marketing digital no son fáciles de encontrar en el mercado. Entonces, bueno, suelen decidir colaborar con empresas como nosotros, pues porque ahora mismo es una solución que no es tan sencilla de poder llevar a cabo internamente. Pero ¿por qué ha venido para quedarse Internet como canal digital? Yo creo que si bien en la empresa llevamos 14 años implantando este tipo de proyectos, la realidad es que el COVID ha acelerado, ¿no? La necesidad de entender que además de las ferias, que además de la puerta fría, que además de misiones comerciales que tienen que seguir existiendo, la realidad es que Internet con el tiempo lo que ha hecho es ha abierto al mundo industrial y al mundo B2B otro canal, ¿no? Que nos puede permitir llevar al mercado nuestra propuesta de valor. Ahora bien, comparando el mundo offline respecto al mundo online, las ventajas que tiene Internet son dos, ¿no? Y muy claras, y yo creo que todos lo tenemos presentes al margen de ser empresa industrial o cuando somos propiamente consumidores. Y es que tiene una velocidad y una capilaridad que nos permite llegar con la propuesta de valor al mercado muchísimo más rápido, ¿no? Y también muchas veces poder tocar a diferentes decisores dentro de la misma casa. ¿Por qué? Pues os pongo un ejemplo. Cuando tocamos a alguien, por ejemplo, a raíz de hacer acciones de telemarketing, bueno, pues muchas veces tienes que dar en el momento. Igual esa persona no está. Evidentemente, muchas veces no nos quieren pasar. Das en el clavo con una persona, pero igual no es decisor porque es técnico. Tocas la tecla y resulta que luego deciden otros tres. La realidad es que Internet, de alguna manera, suele saltarse esos pasos, ¿no? Y nos permite muchas veces llegar al decisor o que el propio decisor venga a nosotros. Entonces, eso es una cosa que vamos a ver, ¿no? Esas herramientas de ir a cazar y dejarnos pescar. Y luego, importante, para nosotros también es necesario, o creemos así necesario, recalcar por qué hablamos de retorno de inversión, ¿no? Al final, Internet, lo bueno que tiene es que tiene la capacidad de ser muy trazable, de tener muy claro que de cada acción que haces, de cada euro que inviertes, ir poquito a poco, ¿no? Con el paso del tiempo, ir viendo cómo todo eso repercute en nuestra cuenta de resultados, cosa que muchas veces es difícil de poder analizar cuando haces, por ejemplo, pues una feria o cuando haces, por ejemplo, un artículo en un periódico. Son acciones que llegan a bastante público, pero es verdad que la recepción de entender esa trazabilidad cuesta mucho más, ¿vale? Entonces, esto no quiere decir que haya que hacer solo digital o que solo haya que hacer offline, sino que la combinación de las dos es una realidad que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, en el mundo industrial, pues tenemos que empezar empezar a hablar, ¿no? De esa omnicanalidad. ¿Por qué? Porque además Internet tiene una cosa muy buena y es que trabaja 24/7, 365 días del año. Versus que a veces, por ejemplo, pues una feria son 5 días al año, telemarketing tenemos la capacidad de poder hacerlo hasta un punto. Bueno, cuando hacemos artículos en ciertos periódicos se quedan en un tiempo en papel, pero luego a nivel digital se mantienen mucho más tiempo, ¿no? Bueno, son diferentes acciones, entonces no es A o B, sino que ya es la cuestión de empezar a alinear ambas estrategias, ¿vale? Eso, importante. Vale, os cuento la metodología. Lo dicho, es una metodología que así como tal os la voy a contar va a sonar muy teórica. El objetivo es que cada uno de vosotros, con las pequeñas pildoritas que vamos a ver hoy, por lo menos intentéis hacer un inicio. Tenemos muy claro que cuando dentro de la casa intentáis hacer estos proyectos por vuestra cuenta, veis el valor, veis que tocando a veces 4 teclas conseguís ciertas cosillas, también ponéis sobre la mesa, ¿no?, las horas que hay detrás de este tipo de proyectos. Es la manera tan sencilla de evangelizaros para ver que Internet ha venido para quedarse, que es trabajable, pero que muchas veces solo dentro de la casa no podéis. Entonces, esta metodología para nosotros, como nosotros lo planteamos, porque este planteamiento es una filosofía propia, una filosofía que viene constatada de que quienes hemos ido creando la empresa somos comerciales, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto?
Porque para nosotros no es factible medir Internet solo en términos de visitas a una página web, seguidores, impactos, visualizaciones. Al final para nosotros esos son indicadores, que es verdad que está bien, porque si no te das a conocer no te compra nadie, pero la realidad es que a una comercial como puedo ser yo, nadie me mide mi efectividad como canal comercial por el número de tarjetas que reparto, ni por el número de kilómetros que hago, ni cuántos vuelos cojo al año. La realidad es que eso es parte del proceso, pero mi KPI último siempre será esas ofertas y esas ventas que he conseguido lograr hacer a lo largo del año, ¿no? Entonces, por un lado, aquí sí que quiero romper una lanza respecto al canal digital. Y esto os lo digo porque estamos viviendo en un momento de sobreinformación, ¿no? Con muchísimos webinars, muchísimas formaciones, que nos están empezando al mundo industrial a inculcar una necesidad de inmediatez. Internet, como cualquier otro canal comercial, necesita cierto tiempo. Y además de cierto tiempo, tenemos que entender que en este tipo de metodologías que os voy a mostrar, están construidas o desarrolladas para clientes que no pueden vender por un carrito de la compra, es decir, donde hay un aspecto de venta consultiva. Es decir, ¿qué es lo que te permite Internet? Lograr hacer la prospección y hacer la captación de ese contacto y esa consulta de calidad, es decir, acelerarnos comercialmente a llegar al mercado antes para levantar el interés, un buen interés, una consulta, un contacto de calidad, que luego, eso sí, una vez recepcionamos ese contacto, esa consulta, un comercial cualificado, que es el comercial que está dentro de nuestro cliente, será quien trabaje dicha consulta y dicho contacto para poder llevarlo pues a una reunión, a recibir especificaciones, a entender cómo tiene que ser ese proyecto llave en mano, una vez que lo hemos conseguido lograr llegar a la oferta y poquito a poco llevarlo a la venta. Entonces son soluciones que por norma general no son inmediatas. Entonces no es activo hoy Internet, toco 4 teclas y mañana estoy consiguiendo los contratos de $1.000.000, porque aquí tenemos que dejar claro que los periodos de madurez que tengáis cada uno de vosotros son los mismos. Es decir, si la consulta viene a través de Internet, lo que conseguiremos es que lleguen antes. Pero si la consulta viene de Internet o viene de una feria, el proceso comercial que tengáis después será el mismo y por tanto ese periodo de madurez seguirá siendo el mismo. ¿Por qué os decimos esto? Pues porque hay clientes que tienen periodos de madurez de 6 meses, otros de 1 año y clientes que tienen periodos de madurez de 5 años. Entonces, lo bueno de Internet que es medible en toda su plenitud y por lo tanto, de acciones que empezamos a trabajar con clientes en el 2017, hay impactos económicos que se siguen viendo a día de hoy, ¿vale? Eso es importante también. No intentemos pedirle a Internet que sea mágico porque no lo es. Entonces, os cuento la metodología. En la sesión de hoy, mi objetivo principal es daros a entender la importancia que tiene pensar antes de empezar a hacer nada en Internet. Entonces, haré sobre todo hincapié a nivel de datos, de ejemplos en esta fase 1, pero sí que me gustaría que tuvieseis un poco la noción de qué es la metodología en sí, ¿no? Porque la fase 1, por intentar resumirla, y lo compararé todo siempre con los comerciales tradicionales, ¿vale? Porque yo creo que así se entiende mucho mejor. La fase 1 para nosotros es indiscutible, primero entender al cliente, ¿no? Es decir, nosotros desde la empresa no podemos intentar captar contactos y consultas para un cliente si no entendemos lo que hace el cliente, cómo se comporta, su estructura comercial, su propuesta de valor, su ventaja competitiva. Pero bueno, se da por hecho que estando dentro de la casa vosotros esa labor ya la tenéis hecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta fase 1? Intentamos partir Internet en cachos, porque intentar analizar todo Internet es inviable. Entonces, tenemos que tener presente que para captar, y digo con fines comerciales, captar esas oportunidades de negocio, necesitamos partir Internet en 2 variables. Por un lado, las zonas geográficas y por otro lado, los sectores y segmentos que queramos trabajar. Sentido común. No es lo mismo intentar vender en Alemania que en Chile. No es lo mismo trabajar en el mercado estadounidense que en el mercado chino. Entonces, aunque a veces pensemos que Internet, por no tener barreras, nos permite hacer de todo y para todos, la realidad es que aquí no prima el no tener barreras. Lo que prima es entender cómo tu público objetivo te busca en cada uno de esos mercados. Y por tanto, el mercado, la idiosincrasia de ese mercado, afecta también en vías digitales. Por lo tanto, la fase 1 lo que se busca es poder entender dónde está nuestro público objetivo en Internet, ¿no? Y cómo tenemos que ir a cazarlo y a pescarlo.
os pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, sobre todo en los últimos tiempos, ha crecido mucho el uso de LinkedIn, ¿no? Entonces nos vienen clientes y nos dicen, oye, güero, ¿y vosotros trabajáis LinkedIn? Pues depende. ¿Cuánto público objetivo tienes en LinkedIn? Ah, pues no tengo ni idea. Hombre, pues si tienes 3 empresas a las que podamos tocar a través de LinkedIn, la realidad es que por 3 empresas no merece la pena ni que nos contrates a nosotros, ni siquiera que te plantees una estrategia a largo plazo en LinkedIn. ¿Cuándo tendrá sentido trabajar LinkedIn? Cuando tengas un volumen potencial de clientes, tengas tus decisores y esos decisores además sean decisores proactivos, que sean de buena calidad. Entonces te puedes plantear trabajar LinkedIn, ¿no? Otro cliente, por ejemplo, que nos vino el otro día y nos dice, oye, güero, y me gustaría saber si vosotros hacéis SEM, ¿vale? Que el SEM es, por resumirlo muchísimo, muchísimo, la publicidad que puedes llevar a cabo, por ejemplo, en Google. Claro que puedo hacer publicidad en Google. Ahora, ¿cuánta gente te está buscando en Google? Porque si ahora mismo para tus soluciones, para tus sectores, en los mercados que tú buscas, no tienes búsquedas ni negocio detrás, ¿para qué voy a invertir en pagarle a Google para que aparezcas el primero, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión. Por eso, cuando hablamos de estudio de mercado, queremos que quede claro que no tienen que ser miles y miles y miles de páginas que luego se quedan en una esquina de la mesa, sino que tiene que ser un estudio de mercado práctico. Para mí la comparativa es muy sencilla. Cuando vamos a una feria, ¿por qué vamos a una feria? ¿Porque va todo el mundo? ¿Porque vemos que hay competidores que se han metido en esa feria? La realidad es que lo que tenemos que analizar es que si yo me voy a gastar en una feria, no sé, 50.000, 70.000, 200.000 euros, será porque en cierto aspecto, aparte de acciones de marca, lo que busco es captar nuevos clientes potenciales, ¿no? Entonces, si analizo esa feria y digo, joder, pues en esta feria tengo un cliente potencial. Hombre, por gastarte 50.000 euros por un cliente potencial, igual le llamas por teléfono y te ahorras una barbaridad de dinero, ¿no? La realidad es que te irás a esa feria a captar oportunidades de negocio sabiendo que tienes, oye, pues igual 50, 200 clientes potenciales, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que dimensionar lo que sucede en Internet para nosotros, porque de esa manera podremos, por lo menos en un inicio, ir definiendo muy, muy bien dónde queremos invertir. Porque aquí hay una razón también muy importante, ¿vale? Respecto al canal digital. Tenemos que meternos en vena que no hay que hacer de todo. Tenemos que tener la capacidad de saber que tenemos recursos limitados, tiempo limitado y dinero limitado, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese 20% de herramientas digitales que nos permita llegar al 80% de público objetivo. Una vez más, lo mismo que en las ferias. Yo estoy convencido que todos nosotros, por ir a ferias, y ya solo en España podríamos ir a miles de ferias. Entonces, ¿vamos a todas? No, lo que vamos haciendo es, a lo largo de los años, dependiendo de nuestros objetivos comerciales, dependiendo de la estrategia que tengamos, vamos desarrollando a qué ferias queremos ir, ¿no? Entonces, lo dicho, esa fase 1 lo que tiene el objetivo es pensar. Ese pensar son muchos datos, es la inteligencia del dato comercial. Entonces, recibes mucho, mucho, mucho dato de Internet y lo que hacemos nosotros en la casa es darle una lectura para convertirlo en un plan comercial digital, ¿no? Entonces, hoy haremos hincapié principalmente en eso, pero también quiero que os quedéis con la idea de qué es lo que viene después, ¿no? Porque ya he pensado, ya sé lo que quiero hacer, ahora qué es lo que hago. Para nosotros la fase 2 lo que le llamamos es montar la tecnología, es decir, montar las herramientas que vamos a utilizar y también los cuadros de mando. ¿Los cuadros de mando para qué? Para no quedarnos en esos indicadores tan intangibles, ¿no? De visitas, seguidores, sino arrastrar todo eso hasta el punto de, con el paso del tiempo, medir el retorno de inversión. Y configurar las herramientas. Las herramientas, importantísimo. Raro es que venga alguien a contaros una herramienta que no conocéis, porque o bien a nivel profesional o bien a nivel personal, picamos y cazamos en todas ellas. Entonces, sí que es importante montar las herramientas, en este caso con fines comerciales, porque la misma herramienta se puede utilizar para hacer comunicación, para generar tráfico a secas, para captar oportunidades de negocio, para poder mitigar riesgos. Entonces, hay diferentes objetivos que es importante, por tanto, montar las herramientas acorde a ello. La fase 3 sería llevar esto a la operativa, ¿vale? Que aquí es donde está, sobre todo, parte del reto de Weroy, porque tenemos que tener diferentes perfiles que puedan llevarlo a cabo. Entonces, aquí es por norma general donde la gente suele decidir más realizar este tipo de proyectos, por lo menos a día de hoy. Dentro de unos años, también cuando el mercado a nivel de marketing digital se vaya generando, porque ahora no hay tantos especialistas, pues es verdad, ¿no? Que los clientes propiamente podrán empezar a decidir si les merece la pena pues invertir en 6, 7 especialistas para poder llevar a cabo los proyectos. Como todo en la vida, las cosas se van desarrollando poquito a poco. Y la fase 4, esto es por si dentro de la sesión tenemos algún especialista en marketing o directores que empiezan a tener la necesidad de automatizar ciertas acciones.
Para nosotros la recomendación es que hay que ir poco a poco, porque automatizar por automatizar no merece la pena. Entonces, este inicio de aquí son proyectos un poco más artesanos, por decirlo así, donde no buscamos nunca tener a la tecnología en el centro. Para nosotros en el centro el cliente. Ahora bien, si con el paso del tiempo de hacer estas estrategias vamos viendo qué herramientas nos generan ese retorno de inversión y que al uso de las herramientas hay acciones muy repetitivas, pues meter tecnología para que esas acciones tan repetitivas donde un ser humano no tiene valor, está claro que se puede meter más tecnología para hacerlo más eficiente. Pero esto también os lo digo porque muchas veces empezamos mailing marketing y no tenemos ni idea de a quién se lo queremos mandar. No tenemos la capacidad de generar recursos o contenidos interesantes para esa gente. Ahora sí, ya hemos metido pasta en meternos en un software que nos permita lanzar mailings a diestro y siniestro. Bueno, pues lo dicho, las cosas mejor paso por paso, ¿vale? Lo dicho, en esta fase 1, simplemente para que veáis qué es lo que vamos a intentar entender, lo que os decía, ¿no? Partir el canal digital o internet en lo que nosotros denominamos subcanales, que es un poco para que os quedéis con la idea de eso, ¿no? Que es como un coto de caza y de pesca. ¿Por qué de caza y de pesca? Pues porque a los clientes podemos ir a cazarles o podemos dejar, ¿no? Echar la caña y que vengan a nosotros. Subcanales, como ejemplos, ¿vale? Los que vamos a ver en el día de hoy van a ser Google y van a ser LinkedIn. ¿Por qué? Pues las razones básicas de que son uno de los subcanales que más intensivamente yo creo que usamos la mayoría de las empresas y luego indiscutiblemente también que a raíz de su uso yo creo que todos nosotros se comprende mucho mejor en la explicación. Ahora bien, esto también es extrapolable, la misma filosofía, a todo lo que os vayáis a plantear. Tengo que utilizar YouTube, como hacen clientes, ¿no? Que claro, llegan y dicen, yo trabajo YouTube para captar negocio. Y le digo, estupendo, yo no voy a discutir si está bien o está mal, porque no te conozco. Hasta que no me meta dentro de tus tripas, nunca lo sabré. Pero realmente, ¿has traído negocio a través de YouTube? No, no tengo ni idea. Vale, pues entonces ya partimos de la base de que te estás gastando pasta en un sitio en el que no sabes si tienes negocio, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, pues una revista digital. Lo mismo puede ser un directorio empresarial, ¿vale? Es decir, bueno, ya sabéis que en la industria hay uno que se llama Direct Industry, por ejemplo. En Estados Unidos también hay muchos directorios que están más establecidos que lo que pueda suceder en España. Nosotros actualmente, por el tipo de clientes con los que trabajamos, no utilizamos los marketplaces, pero está claro que si tenéis soluciones que acaben en un carrito de la compra, pues los marketplaces. Entonces, en todos y cada uno de ellos tenemos que intentar ser capaces de analizar en la medida de lo posible, ¿vale? Que no es tampoco sencillo, el volumen potencial de negocio que tenemos, entender también que ahí están nuestros decisores, ¿no? Y su comportamiento, y entender cómo nos buscan. Porque no es lo mismo vender filtros industriales que el que me está buscando busque de mí la captación de humo en el sector alimentación. Está claro y tenemos claro los dos que la solución va a ser un filtro, pero cómo me busca no es lo mismo a cómo yo me estoy ofreciendo, ¿vale? Entonces también tenemos que tener la capacidad de encontrar esa empatía en Internet para poder encontrarnos entre nosotros. Entonces, ¿dónde está en cierto aspecto el éxito de este tipo de metodologías? En pensar antes de hacer nada. Porque os puedo poner ejemplos de clientes que se gastan al año 40.000 euros en publicidad en Google y rascan cero. ¿Esas estrategias pueden estar bien hechas? Nadie lo va a discutir. Puede ser que si vas rascando haya cosas que estén bien montadas. Ahora bien, no tener claro que de los 40.000 recibes por lo menos de vuelta 41.000 es un riesgo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la fase 1 es importante porque en base a lo que piensas, montas después. ¿Qué es la fase 2? Hoy la fase 2 no la vamos a ver, pero sí que quiero que me gustaría que de alguna manera vieseis cuál es el proceso siguiente, ¿no? Una vez que tengo establecido dónde quiero trabajar, en qué mercados, en qué sectores, en qué segmentos, cuál es el producto o la solución que voy a llevar al mercado, pues lo que hacemos es plantear o desarrollar esas herramientas, ¿no? Puede ser que algunas ya las tengáis montadas, entonces sí que es verdad que se busca un poco auditarlas para darles ese fin más comercial y profesionalizarlas. Y luego los siguientes pasos, muy sencillos, que son empezar a crear esos contenidos, porque el marketing digital ya sabéis que parte de su éxito está basado en la generación de contenido de valor para quien lo consume. Entonces, ¿por qué es importante en la fase 1 analizar cómo el público objetivo nos busca? Porque si el público objetivo busca por captación de humo en el sector alimentación, yo no voy a estar hablando solo de mis filtros y de las bondades de mis filtros, sino que hablaré de la necesidad del cliente y la solución que soy capaz de ofertarle. Entonces, estas creatividades, o sea, estos contenidos van ligadas también de las creatividades, ¿no? Porque siendo claros, creo que todos sabemos que ya los gigatextos, parrafazos, no venden tanto, sino que es más el ser muy directo y muy escueto, pero también vestirlo bonito. Ahora bien, una vez que hacemos un esfuerzo ingente, porque aquí un trabajazo terrible, porque esto es lo que nos va a permitir empezar a traer
y traccionar a la landing o a la web ese tráfico cualificado. Una vez que la gente llega aquí, el objetivo es que se interesen por nosotros, por lo tanto, por eso digo que en esta fase anterior tenemos que hacer mucho esfuerzo en entender al cliente para poder ser capaces de generarles esa necesidad y la curiosidad por saber por nosotros. Empiezan aquí a recepcionarse las consultas y el objetivo es meterlo, intentando evitar los Excels, meter todo esto en un CRM para tener claro con el paso del tiempo cómo lleva todo esto a término de retorno de inversión. Como veis, hasta ahora lo que os estoy contando no es mágico, es básicamente en cierto aspecto sentido común, pero es verdad que llevarlo a la práctica no es sencillo. Sí que me gustaría que tuviésemos presente que aunque la sesión de hoy va con objetivos de ayudaros a entender o evangelizaros que Internet os pueden traer oportunidades de negocio, también quiero que tengáis presente que al final cualquier objetivo comercial puede estar sensibilizado a lograr, por ejemplo, abrir nuevos mercados, prospectar nuevos sectores, lanzar un producto o un servicio nuevo, rentabilizar ferias. ¿Por qué? Porque Internet, como decíamos, lo bueno que tiene es esa velocidad. Por lo tanto, todos estos está claro que son objetivos comerciales que lo que buscan es captar más oportunidades de negocio. Entonces, este siempre es el objetivo principal. Ahora bien, joder, me gustaría empezar a abrir nuevo mercado, no sé qué país. Me gustaría poder prospectar este otro sector porque en el que estoy me estoy quedando con todos los huevitos en la misma cesta y tengo riesgos. Bueno, pues ¿por qué no vamos a utilizarlo? ¿No? Esa es un poco la idea. Os pongo un ejemplo respecto a esos objetivos. Un cliente en concreto, ¿vale? Del sector elevación, que con ellos ya estábamos trabajando en el mercado español y lo que nos pedían era buscar también oportunidades de negocio en Francia. Mercado que hasta la fecha no habían trabajado y dijeron, oye, pues ¿por qué no meter Francia al mercado? ¿No? Ya que en este caso Güeroy me ha entendido, pues voy a intentar llegar a Francia porque hacerlo por vías tradicionales me supone empezar a hacer estudios de mercado, contactar con una cámara de comercio, contratar a un representante o a contratar a un distribuidor o coger gente de la casa, gente que sepa el idioma, empezar a hacer acciones de telemarketing, que al final, sin haber analizado todavía si tengo negocio, estoy haciendo una inversión de estructura relativamente alta. Entonces, en este caso, dentro del mismo proyecto, lo que se abarcó fue analizar, por un lado, fase 1, si en Francia tenía este cliente potenciales clientes en esos subcanales de los que hablamos, y de una manera muy rápida darle a la operativa, ¿no? Empezar a tocar mercado para empezar a recibir respuesta del mercado. ¿Por qué? Pues una cosa muy sencilla, porque puedes ir a Francia y que estés fuera de precio. Entonces, cuanto antes lo supemos, mejor que mejor, ¿vale? Por eso, esa característica de velocidad que tiene Internet te puede dar respuesta, ¿no? No es solo el captar oportunidades, sino que también nos vaya dando respuesta respecto a las necesidades que dentro de la casa tenemos nosotros. En este caso en concreto, pues en 14 meses lo que se dio a este cliente es, uno, confirmar que Francia era un mercado potencial para ellos, pero además captar tanto para los dos países un volumen de ofertas de 12 millones de euros y lograr también en este plazo, ¿vale?, de 14 meses. Y también, evidentemente, aquí tuvo una gran importancia los departamentos comerciales de esta empresa porque fueron los que remataron la faena, ¿no? Al final nosotros prospectamos y captamos, pero de nada vale que la metodología capte, o sea, prospecte y capte, si luego dentro de la casa no hay un humano, ¿no?, que lleve todo esto a oferta y venta. Otro ejemplo, en este caso, respecto a la diversificación, ¿no? No solo de mercado, sino también de negocio. Otro cliente que en este caso, siendo en el sector automoción, estábamos trabajando con ellos solo España y el sector automoción. Automoción volvía a sufrir una de sus grandes crisis, ¿no? Y entonces lo que nos pedía el cliente era, necesito por urgencia empezar a movilizarme a otras zonas geográficas y también ver otros sectores, ¿no? Entonces lo que nos pidió es en este caso prospectar otras zonas geográficas de Europa y al mismo tiempo prospectar otro sector que no fuese automoción y que era el sector mobiliario. ¿Qué es lo que conseguimos en tan solo 8 meses? Pues en tan solo 8 meses se confirmó que los países seleccionados y este sector, sin duda que tenía un potencial de negocio y además ya habíamos tenido las primeras recepciones de consultas y se había podido ofertar. Con el paso del tiempo, este cliente además consiguió retorno de inversión, por lo que se confirmó que tenían detrás de estos mercados potencial real, ¿no? Porque una vez ya tienes la venta hecha, pues vas viendo también cómo tus precios, tu logística, bueno, las P's del marketing, cómo van encajando en esos mercados. Vamos a meternos en harina y lo que os voy a contar yo sé que tiene muchísima información, que ahora mismo os va a pillar todo como diciendo, oye, ¿y todo esto cómo lo hago yo dentro de la casa? Por mi parte, cualquier duda la resolvemos. Pero para mí el objetivo no es tanto que os quedéis con el dato, ni que intentéis hacer las cosas como los hacemos nosotros, sino que os quedéis con una capa más arriba, ¿no? Sobre todo con la filosofía de que primero hay que pensar.
Entonces, poniéndoos en vuestra piel, decís, voy a analizar si tengo mercado en Internet para mi empresa en la zona geográfica, me invento, de España y Francia. Y voy a analizar si tengo negocio en el sector automoción, que es el típico que suelo trabajar, y también en el sector, por ejemplo, aeronáutico. ¿Vale? Entonces, esa es la premisa. Porque ¿de qué parte esa premisa? Del objetivo comercial que estamos buscando. ¿Para qué voy a analizar el mercado chino si a China no me quiero ir, ¿no? Entonces, eso también os lo digo porque muchas veces nos suele pasar que hacemos de todo para todos sin tener en cuenta que igual hay mercados que no nos interesan y perdemos recursos en traducciones, recursos en material comercial o de marketing en esos países. No nos damos cuenta que luego encima, como vamos a países en los que no tenemos capacidad de darle respuesta, se queda todo en el tintero. Entonces, antes de actuar, pensamos. Una noción más. ¿Cuándo tiene Internet sentido para captar oportunidades de negocio? Siempre y cuando tengamos un mercado potencial. Y con potencial quiero decir que no vamos a un mercado de concentración. Si quiero trabajar entre esta hipótesis que hemos planteado, España, y en España tengo 4 clientes potenciales con los cuales ya trabajo con 3 y con el cuarto no trabajo porque a nivel de certificaciones, a nivel de calidad o porque he tenido broncas con ellos, ya no quieren trabajar conmigo, no tiene sentido acelerarnos comercialmente para llegar al uno que nos falta. En vez de en España, cojo a nivel mundo. Si me dedico a vender a los turbineros eólicos y en el mundo hay 7, hay 8, por mucho que tengan diferentes centros productivos, la realidad es que por número de cuentas, de esos 8 turbineros ya trabajaré con alguno. Entonces, ¿puedo llegar a los restantes? Sí. ¿Pero te compensa empezar a usar Internet solo con esos fines? Pues son proyectos más de lluvia fina y con muchísimo más largo alcance. Entonces, plantear estrategias de marketing comercial digital tienen sentido porque lleguemos a un mercado potencial que sabemos que existe, pero que por recursos, tiempo a nivel comercial, no nos da la vida para hacer el volumen de prospección y de captación que nos gustaría. Entonces, haremos uso de las herramientas digitales para unir esa demanda del mercado con nuestro departamento comercial. Visto así, también aquí os dejamos una pequeña diapositiva que a mí me parece muy explicativa, ¿no? De alguna manera lo que quiero demostraros es la importancia de esas métricas. Si empezamos a hacer uso de herramientas digitales, y aquí incluyo la página web, y digo, joder, pues voy a empezar a trabajar Google, voy a empezar a trabajar LinkedIn, me voy a meter también una revista digital, voy a cambiar y actualizar la página web, y resulta que entre pitos y flautas me voy a gastar 30.000 euros. Si con estos 30.000 euros que los invierto y no tengo muy claro si les estoy invirtiendo bien o no, si aquí ponemos una barrera, ¿vale? Y no os quedéis tanto departamento de marketing y departamento comercial, porque tengo claro que muchos de vosotros departamento de marketing no tendréis, ¿no? Pero bueno, quien se ocupe de estas acciones. Si aquí al inicio metemos 30.000 euros y el indicador que buscáis o que conseguís al final del mismo es que hemos conseguido en los últimos 12 meses, hemos conseguido tener a nuestra página web 200.000 visitas, 200.000 visitas os parecen más y mejor que 1.000.000 o que 100.000. Pues la realidad es que 200.000 visitas puede ser un competidor tuyo entrando 200.000 veces en tu página web, pueden ser alumnos de una universidad, pueden ser vuestros familiares, podéis ser vosotros mismos. La realidad es que este indicador, para ver si la inversión que hemos hecho en este inicio está bien hecha o no, no nos depara nada en ese aspecto, ¿no? Entonces, esto está claro que hay ciertas acciones que vais a hacer a nivel digital. Cuando busquen objetivos de marca, cuando busquen objetivos de comunicación, no será posible medirlo en retorno de inversión, ¿vale? Porque cada objetivo tiene sus indicadores. Pero si vuestro objetivo es captar oportunidades de negocio y lo que le vais a pedir a Internet es que os dé 200.000 visitas y 3.000 seguidores en LinkedIn, la realidad es que entender que todo eso son indicadores comerciales es en vano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esta metodología y que buscamos intentar explicaros? Romper esta barrera. Y si 200.000 está bien, el objetivo es que de esos 200.000 logremos un porcentaje muy alto que llegue en consultas y contactos de calidad. Que una vez vuestro departamento comercial coja esos contactos y esas consultas, los valore, defina que son clientes potenciales reales, les dé un valor económico y con el paso del tiempo vaya llegando todo esto a tener un término más comercial, ¿no? Y decir, joder, pues si he invertido 30.000 euros y me da igual 30.000 que 15.000, que 200.000, lo que os vayáis a gastar, si yo de vuelta aquí consigo 500.000 euros, entenderé de medias que Internet se ha convertido para mí en un canal comercial rentable.
Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo todavía a día de hoy en las empresas industriales? Pues por norma general, el canal digital lo tocamos muy por encima, haciendo cositas igual algo en LinkedIn, un poco la web y tal, pero la realidad es que hacemos el marketing tradicional de siempre, que tiene que seguir existiendo, pero tenemos que tener claro que tiene unas limitaciones, porque nos permite llegar a X público objetivo y por tanto generar un tráfico y por norma general un tráfico relativamente bien cualificado y que por ende pues en el embudo nos llega más o menos de una manera coherente un volumen de haces tráfico X, pues un volumen relativamente parecido a oferta y venta. ¿Qué es lo que pasa con todo este mare magnum del marketing digital que estamos viviendo ahora? Pues que empresas que se dedicaban a hacer páginas web ahora te hacen captación de oportunidades de negocio. Quien antes se dedicaba a hacer publicaciones en Instagram, ahora también te ayuda a vender centros de mecanizado. El que te ha hecho los catálogos toda la vida, ahora también te hace marketing digital. ¿Qué sucede? Que las herramientas digitales están al alcance de todo el mundo. Tutoriales, formaciones, hay una barbaridad. Entonces, activar las herramientas de marketing digital, está claro que con tocarlas un poco vas a mejorar sin duda aspectos de visibilidad, de impactos, de visualizaciones. ¿Qué es lo que vas a tener? Un mayor tráfico a tu página web. Pero tráfico no cualificado lo que trae es que si bien tu embudo se hace más grande, lo que acaba llegando al departamento comercial no crece y por tanto lo que acabamos teniendo es la fricción entre marketing y comercial, porque marketing hace una barbaridad de esfuerzo por lograr ese tráfico, pero al no ser cualificado, cuando llega al departamento comercial, les hacemos invertir horas en consultas y contactos que realmente para ellos no van a tener un impacto. Y no para el departamento, sino para el negocio de la empresa en sí. Con este tipo de metodologías, es decir, pensando primero, montando después y llevándolo a la operativa más tarde, ¿vale? Porque para que os hagáis una idea, por norma general, clientes nuestros que han empezado a hacer este tipo de acciones pasan directamente a la operativa, ¿no? Entonces se saltan toda la parte de pensar y entonces se empiezan a invertir desde el inicio. Con este tipo de metodologías, pensando antes de actuar, lo que vamos a conseguir es, a nivel visual, indiscutible, hacer crecer el tráfico. ¿Todo ese tráfico va a ser cualificado? No, habrá parte del mismo que no lo sea, porque Internet no es mágico y hay cosas que se cuelan. Pero sí que nos va a permitir apuntar muchísimo mejor a poder lograr un tráfico muchísimo más cualificado. Y que una vez esos contactos y esas consultas vayan llegando, las oportunidades para el departamento comercial serán también más cualificados, que aquí el departamento también tendrá que hacer una oferta, tendrá que hacer las ofertas y luego también los pedidos, ¿no? De manera que si bien es cierto, se agranda ese embudo, lo que se va recepcionando en un porcentaje alto son de alta calidad. La ley de Pareto. La ley de Pareto en el mundo industrial sigue existiendo, es decir, por norma general nuestros clientes tienen ese 20% de clientes que les deja el 80% de facturación. ¿Hay en proyectos que hay clientes que han logrado ese contrato de $1 millón, de 5 millones de dólares que ha conseguido ser esa nueva cuenta dentro del 20%? Indiscutible. Pero esto lo vuelvo a recalcar. No se le puede pedir a Internet en el primer mes ni en el quinto mes de proyecto que resulte que te traiga los contratos de $1 millón que tú no has conseguido en la vida. La realidad es que hay que dejarle tiempo y poquito a poco intentaremos ir logrando nuevas cuentas, ¿no?, que nos permitan meterlos en ese 80% de facturación. Pero lo dicho, no es mágico y tenéis que tener una cosa muy clara. Raro es que un consultor como nosotros os vaya a contar cosas de vuestro negocio que no sepáis, ¿vale? Lo que hacemos indiscutible es que al ser una tercera parte también le ponemos muchísimo más coco. Pero la magia del consultor, hay que tener experiencia industrial o el mundo B2B, pero la magia del consultor está en ser digitales. Vosotros tenéis ese coco y lo que hacemos es lanzarlo al mercado. Nos metemos un poco más en harina, ¿vale? Lo que me gustaría dejaros es herramientas que no son nuestras, ¿vale? Porque lo he dicho, la metodología en sí es, vamos a decir, la teoría. Las herramientas, luego hay que utilizarlas. Entonces, en cada uno de vuestros casos, mi objetivo de hoy es mostraros herramientas que hay en el mercado, son archiconocidas, tienen un mes aproximadamente de licencia gratuita para que empecéis a cacharrear con ellas y que podáis ver, oye, a esto le saco jugo, aquí le saco jugo, aquí he visto que tengo algo de negocio, quiero saber un poco más, aquí no tengo nada de negocio y lo he visto claro, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis las diferentes herramientas que hay. Como os adelantaba, el objetivo de hoy es analizar Google y LinkedIn por el mero hecho de que son dos subcanales relativamente conocidos, ¿no? Y que más o menos sabemos de qué van. Entonces, empecemos con Google. Y digo Google, pero Google es un buscador, ¿vale? Google es una marca, una empresa que hay detrás, pero la realidad es que el concepto es que es un buscador. ¿Por qué? Pues porque en Rusia es Yandex, en China, Baidu, en Estados Unidos han tenido también a Bing y Yahoo, ¿vale? Por lo tanto, la idiosincrasia de cada país afecta al canal digital. ¿Cómo se trabaja Google? Os voy a enseñar ahora también
unos Excels, ¿vale? Porque no puedo enseñaros las herramientas internas nuestras, pero con los Excel más o menos yo creo que voy a hacerme entender. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos trabajar Google? ¿Vale? Es una parte que yo creo que muchos de vosotros ya habréis vivido, sobre todo cuando se hacen las páginas web, ¿no? Cuando queremos intentar trabajar Google, Google es anónimo. Entonces, el objetivo aquí es, ¿qué es lo que hago yo para los clientes? ¿Qué es lo que vendo? ¿Qué producto? ¿Qué servicio? ¿Qué solución? Y por otro lado, intentar entender cómo ese público objetivo me busca en Internet. ¿Para qué? Para buscar ese match entre lo que yo ofrezco y lo que la gente demanda. Por lo tanto, primero lo que hacemos es, vamos a decir, ese listado de palabras clave, ¿no? Que en inglés se llaman esas keywords, que el objetivo es trasladar y decir, oye, ¿yo qué vendo? ¿Vendo filtros industriales? ¿Vendo grandes filtros industriales? ¿Qué sectores trabajo? Entonces, vamos dándole forma, ¿no? Soy una ingeniería de desarrollo de producto. Soy un software industrial que sensibiliza las horas dentro de la casa. Soy una solución orientada a disminuir el mal uso de las horas de herramientas. Tenemos que intentar trasladar todo eso a un Excel. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando lo hacéis internamente, de alguna manera estáis sesgados, evidentemente, por vuestra visión. La parte de que venga un externo y os ayude en ello, pues permite de alguna manera buscar otra parte del pastel, ¿no? Porque la realidad es que en el número de búsquedas que vosotros hagáis, tenéis que tener claro que seréis capaces de analizar un cachito del pastel. Trabajando con un tercero, que puede, vamos, quiero decir, puede ser una agencia o puede ser que hagáis, por ejemplo, una sentada con unos clientes, ¿no? Oye, cliente, ¿tú cómo me buscas en Internet o cómo me buscarías en Internet, ¿no? Y lo que hacemos es intentar agrandar ese volumen de búsquedas que creemos que podemos tener para poder analizar un trozo de pastel muchísimo más grande. Porque por norma general tenéis 10 palabras clave de las cuales igual a día de hoy os buscan 3. Y dices, joder, pues son 7 que estoy intentando utilizar que no van a ningún sitio. Y sin embargo, hay 7 más que no he analizado por tiempo, por recursos, por conocimiento, por sesgo, que sí que tienen detrás volumen de búsquedas. Una vez que tengo ese Excel, ¿no? De todas las palabras clave que puedo analizar, que ahora veremos un ejemplo, lo que hacemos es meterlo en esta herramienta. Esta herramienta lo que nos va a permitir es volcar esa información y que nos dé datos muy interesantes, por eso digo aquí la inteligencia del dato, porque nos va a dar el mercado potencial que podemos tener en Internet, ¿vale? Con un sesgo, ahora os cuento por qué, pero nos dará el volumen de búsquedas que tenemos en esa palabra clave o en esa combinación de palabra clave en este momento concreto. Entonces, yo puedo entender que si yo pongo filtros industriales y tengo 5 búsquedas al año, la realidad es que nadie busca filtros industriales. Sin embargo, si pongo captación de humos en el sector alimentación y resulta que al año tengo 100.000 búsquedas, me da la connotación de entender que tengo negocio detrás de Google. Ahora bien, ¿100.000 búsquedas suponen 100.000 personas o 100.000 empresas buscándome? No. Tenemos que rascar al fondo para entender que esas 100.000 habrá un 4% que puedan ser cliente objetivo. Pero claro, el 4% de uno, malo. El 4% de 100.000 tiene una connotación positiva, ¿vale? Esto respecto a esta herramienta. Ubersuggest. Ubersuggest nos puede ayudar mucho cuando estamos haciendo esas combinaciones de palabras clave, ¿no? Somos humanos y a veces la imaginación nos da hasta un límite. Entonces empezamos, ¿qué soy? Pues soy fabricante, manufacturero, experto, especialista, diseñador, productor. Claro, llega un momento en el que dices, no se me ocurren más sinónimos para lo que puedo llegar a ser. Entonces, Ubersuggest te va dando sugerencias de otras palabras, ¿no? Que te puedan definir. Otra herramienta, Google Trends, ¿vale? Google Trends lo que nos va a permitir es, con esas búsquedas que tenemos ya definidas, meterlo en la herramienta y nos va a permitir ir buscando tendencias, ¿no? Y decir, joder, pues empresas que buscan captación de humo en el sector alimentación, dentro de España resulta que tengo un mayor volumen de búsquedas en Cataluña. Me voy a Francia y resulta que tengo un mayor volumen de búsquedas en el este de Francia. Resulta que no tenía pensado moverme a Canadá, pero sabiendo que puedo vender por un estudio que he hecho, resulta que en Canadá también tengo un volumen muy interesante de búsquedas. Bueno, pues va buscando tendencias, ¿no? Porque a mayor volumen de búsquedas en ciertos países o en ciertos sectores, te dan la connotación de tener un mayor volumen de demanda. También nos permite entender, son pues mercados de interés, estacionalidades, ¿no? Muchas veces pensamos que cuando no somos empresas con estacionalidad, dices, no, a mí me buscan durante todo el año. Ya, pero igual hay meses donde te buscan con más ahínco, ¿no? Entonces, a mayor volumen que tengas en unos meses, te puede permitir entender cuándo tienes que invertir más, ¿no? No quiere decir que el resto del año no lo hagas, pero si tenemos que meter pasta en un momento dado, pues igual tenemos que meter pasta cuando tenemos un mayor volumen de búsquedas, ¿vale? Esto, herramientas respecto a Google. Ahora,
¿Qué es LinkedIn? Pues LinkedIn lo que tiene detrás, y todos lo sabemos, es una gigabase de datos de decisores cualificados. ¿Qué pasa? Que LinkedIn jamás te va a dejar extraer esa base de datos haciendo clic. Entonces es un trabajo farragoso, pero por eso también tenemos que tener claro que una vez vayamos a hacer uso de LinkedIn, tenemos que tener presente el volumen potencial que tenemos en el mismo. Os enseño los Excels, ¿vale? Empezamos con el primero. Carlos, ¿me puedes confirmar por fin que también se ve el Excel? Sí, lo vemos, Lucía. Vale, perfecto. Pues lo dicho, este es un ejemplo real, ¿vale? De una empresa de calderería. En este caso, este es el briefing, eso que el cliente decía que hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el cliente? Oye, pues yo me dedico a hacer una ingeniería de producto, desarrollo de productos, industrialización, prototipado, producción. Además, quiero trabajar estos sectores y sus subsectores. Lo mismo para el sector médico. Esta es mi ventaja competitiva y resulta que quiero trabajar estos 3 países. Esto es algo que dentro de la casa todos y cada uno de vosotros tenéis hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? En este caso en concreto, lo que se hizo es una labor muy, muy grande de no quedarnos solo con lo que el cliente decía ahí, sino poder extrapolarlo mucho más al mercado. Es un trabajo súper tedioso, no es moco de pavo y lleva tiempo. Pero ¿qué nos permite? Poder entender, por un lado, si la gente me busca por mi marca o no. Muchas veces decimos, no, si mi marca es muy conocida, no me hace falta hacer acciones de marca ni posicionarla en Internet porque ya me conocen. Vale, pues vamos a entender si te buscan por marca o no. Si no te buscan, eso no quiere decir que haya que hacer un esfuerzo en hacer proyectos de marca, pero si te interesa, que tengas presente si te buscan o no te buscan. Si tu marca prima, pues igual hay que darle caña a la marca, al uso de esa palabra, con el objetivo de llegar a nuestro público objetivo. También, ¿cómo solemos buscar? Aquí nos tenemos que poner en mente que ya no buscamos como indios. Ahora, a Internet le damos un sentido muchísimo más literal, ¿no? Y empezamos, empresa fabricante de piezas de aluminio para el sector automoción. Entonces, la palabra empresa puede aparecer antes o después, por norma general, en las frases. Fabricante, ¿qué somos? Pues fabricante de, fabricantes, manufacturero, manufacturera, productor, productoras, experto, suministrador, diseñador, proveedor. Vale, el objetivo lo he dicho, no quiero que os quedéis con toda esta información, quiero que os quedéis con el concepto general, ¿vale? La primera capita de todo esto. Lo mismo, fabricante antes o después, el producto core que utilizamos, ¿vale? Aquí empezamos a rascar nuestra ventaja competitiva. ¿Qué producto core? ¿Qué material core? ¿Qué atributos cualitativos tengo? ¿Qué tecnología tengo? ¿Qué sectores quiero trabajar? El para más sector, si me buscan por precio o no me buscan por precio, si me buscan por soluciones, por material, por el core de la empresa. Vale, entonces todo esto es una labor ardua. ¿Qué es lo que viene después? Y ahora lo vemos. Es combinar todas esas columnas entre ellas y decir, si sumo la columna A más la columna I más la columna H, ¿me sale una frase coherente que pueda utilizar como búsqueda? ¿Sí o no? Entonces, de todo esto nos acabaremos quedando con un porcentaje de las mismas. Como veis, aquí lo que hemos conseguido es tener de todo ese Excel anterior, se traen aquí las combinaciones que hemos ido viendo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues chapa de aluminio, chapa de acero inoxidable, precio, componentes de acero, piezas de acero, componentes electromecánicos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí también? Nos dice el volumen de búsquedas que tenemos al año y también muy importante la competencia, es decir, cómo de competidas están las herramientas a la hora de hacer uso de las mismas. El SEO, ¿vale? Que es ese posicionamiento orgánico por el que vamos a decir teóricamente no pagamos a Google, va del 0 al 1, entonces más cercano al 1, más caro. El SEM, ¿vale? Que es eso, el posicionamiento inorgánico por el que, entre comillas, pagamos a Google. En este caso va del 0 al infinito, pero pagar 1 € por cada clic que nos hagan en un anuncio, pues puede ser un dolor. Entonces, tengamos presente, ¿vale? Que tenemos que también equilibrar, que por mucho que haya búsquedas, no siempre es necesario tener que invertir en las herramientas. O si invertimos, tener muy presente que tenemos que tenerlas vigiladas para que el presupuesto no se nos vaya de madre, ¿vale? Entonces, esto respecto a Google. Respecto a LinkedIn, pues muy sencillo. ¿Qué es LinkedIn? Como decíamos, una gigabase de datos. Entonces, aquí os saco una pequeña muestra de lo que es para que podáis ver por qué hay que invertir o no hay que invertir en LinkedIn. En este caso en concreto, para este cliente, imaginaos que seleccionamos España, seleccionamos el sector de autómatas de venta y dentro del mismo, control de acceso. Esto quiere decir que por este mini Excel, negocio en LinkedIn podemos tener. Ahora bien, ¿cuántas empresas potenciales tengo en LinkedIn? Pues ahora mismo 477 empresas.
Tengo que analizar si además dentro de esas empresas, a su vez, tengo mi decisor, ¿no? Porque dices, vale, 100 empresas, pero ningún decisor mío, ostras, pues ¿qué le voy a contar a la gente, no? Si no voy a ser capaz de suscitar el interés realmente, porque la gente a la que le voy a hablar con mi temática no está dentro de LinkedIn. Pero 100 empresas y 1000 decisores, dices, bueno, oye, pues tiene un sesgo interesante, ¿no? Pero además también es importante medir la calidad. Calidad entendida como que a mayor volumen de conexiones es gente relativamente más proactiva en la red y por tanto a más proactividad mayor posibilidad de que por lo menos o nos lean o nos escuchen o nos respondan, que es lo que necesitamos, ¿vale? Lo dicho, sé que es mucha información, son muchos Excels, no quiero que os quedéis tanto con ellos, sino el potencial que tiene todo esto Internet, ¿no? Y la pequeña pildorita que tenemos que empezar a hacer. Todo eso que habéis visto, todo eso es mucho dato. Pero ¿qué lecturas positivas nos dan esos datos? Pues en este caso, ¿vale? Trabajando Google como buscador, utilizando las palabras clave X de un cliente, lo que tenemos como primera recepción es que dentro de este TAM, este potencial de negocio que hay detrás, tenemos claro que había 167.210 búsquedas sobre las palabras clave que hemos seleccionado como prioritarias. ¿Esto quiere decir que nos van a acabar comprando 167.210 empresas? No, lo dicho, tenemos que tener claro que acabaremos llegando a un porcentaje de ellas y que acabaremos suscitando interés a un porcentaje de ellas. Pero además de eso, esto como reflexión ya nos viene a decir que sí, que trabajar Google como subcanal comercial tiene sentido, ¿no? En ese aspecto. Pero como ese Excel inicial lo hemos preparado muy bien, también somos capaces de entender si nos buscan por marca, si nos buscan por precio, si nos buscan por alguna solución en particular, si nos buscan por mantenimiento, por instalación, por alguna característica técnica, alguna industria en concreto, materiales concretos. ¿Vale? Entonces, en ese Excel, aunque sea un trabajo muy laborioso, si os pican ciertas cosas y necesitáis saber cómo os pueden estar buscando, bien trabajado, luego da respuesta a muchas de las preguntas que nos planteamos. Esto sobre Reino Unido. Os pongo el mismo ejemplo respecto a España. Menos volumen de búsquedas, pero en este caso de repente el precio empieza a primar. Os pongo un ejemplo. Supongamos que en Reino Unido no nos buscan por precio, pero sin embargo en España lo azul sería el precio, ¿no? Pues imaginemos que en vez de ser un 9% fuese un 90%. Esto nos daría a entender que mientras que en Reino Unido las búsquedas no priman respecto al precio, en España sí. Entonces, propiamente nuestra propuesta de valor, si está ligada realmente al negocio, puede tener una disparidad y poder explicarle al mercado de Reino Unido que nuestra propuesta de valor igual hacer más hincapié en la calidad, en la solución que damos y sin embargo en España ponerlo más fácil respecto al precio, ¿no? Y decir, oye, si realmente quieres saber más, pídeme un presupuesto, ¿no? Entonces, cómo llegas al mercado también es importante. Respecto a Google, lo dicho, no me enrollo mucho más, pero es un poco para que veáis los diferentes datos, ¿no? Y comparativas que podemos hacer en el mercado respecto a la información, a esos datos que vamos consiguiendo. Recordad también que existía esta herramienta que se llamaba Google Trends, ¿vale? Y donde también lo dicho, lo que nos da es, por un lado, el volumen de búsquedas, pero también estacionalidades, momentos a lo largo del año donde nuestras búsquedas son más importantes y, por tanto, nos permite también invertir con más coherencia, ¿vale? También nos permite entender qué mercados demandan más volumen de nuestras soluciones en concreto. Y LinkedIn. LinkedIn también, importante. Tenemos que tener en mente que tenemos que tener un volumen de tiempo y capacidades para poder hacer las cosas. Entonces, en LinkedIn, cada dibujito que veis aquí son diferentes sectores que se querían trabajar. ¿Hay que trabajar todos a la vez? Bueno, pues igual tenemos que priorizar aquel sector que tenga un mayor volumen de empresas potenciales, un mayor volumen de decisores y que encima, a su vez, esos decisores tengan un perfil cualificado, ¿no? Que de alguna manera sean gente que tienen pues un volumen de contactos, una proactividad dentro de la red mayor que el resto de sectores, ¿vale? Entonces, no es A o B, sino que cuando arranquéis tenemos que tener presente que es mejor arrancar sabiendo que vamos a tener un mayor éxito por ciertas variables en concreto. Un ejemplo de reporte, ¿vale? Simplemente para que veáis a qué lleva todo esto. En este caso en concreto lo que os quiero mostrar es, teniendo en claro cuáles eran los objetivos del proyecto, Internet fue capaz, ¿vale?, de captar estas oportunidades de negocio a raíz de estas herramientas que hemos traído, ¿no? Que son un poco para que veáis. Ahora bien, en nuestra metodología y por el tipo de clientes en los que nos movemos, de nada vale traer 276 consultas de calidad si dentro de la casa no hay un comercial o una comercial
que pueda llevarlo a los siguientes estadios de vuestro proceso comercial, ¿vale? No habría éxito en los proyectos porque esto es un 50-50. Por ir terminando, ¿cómo integramos todo esto en lo que ya hacemos dentro de la casa, ¿no? Esas ventas tradicionales. Por nuestra parte, en el caso de existir estos 3 departamentos, consideramos que es importante que estén dentro del proyecto, que por lo menos cuando se enrolan, inicien los 3. Por un lado, porque siempre estamos viendo, ¿no?, que los departamentos de marketing están muy centrados en las funcionalidades que hacen, ¿no? En todo lo que hacen en el día a día, toda esa operativa es, pues hemos hecho tantos volumen de catálogos, tantas fotos, tantos vídeos, hemos logrado tantos seguidores, hemos hecho un montón de posts, un montón de artículos, hemos cambiado la página web, no sé cuántas palabras clave, muchísimo, muchísimo. Sin embargo, ¿qué es lo que se le suele pedir a los departamentos comerciales? Vende. Me da igual cómo lo hagas, evidentemente que sea rentable, ¿no? Me da igual cuántos kilómetros hagas, me da igual cuántos viajes hagas, me da igual a cuántas ferias vayas, si lo que consigues al final del año es vender, evidentemente habiendo cubrido todos los gastos anteriores, ¿no? Entonces, tenemos que intentar llegar a conseguir que lo que hacemos en marketing digital indiscutiblemente sean necesarios esos indicadores intangibles, pero también hagamos fuerza en los datos tangibles. Y para ello es necesario que empecemos a quitar este rol donde marketing depende de comercial o comercial depende de marketing, sino que ambos trabajen al unísono, porque los dos van dirigidos al negocio. Entonces, bueno, este es el caso, la casuística más habitual, ¿no?, que nos solemos encontrar, pero con estos proyectos lo que vamos consiguiendo es, intentando tangibilizar tanto esos indicadores de marketing, lo que marketing hace, por un lado, lo que consigue gerencia es un canal comercial rentable, ¿no?, que llegará a esa rentabilidad con el tiempo, pero es un nuevo canal que vas abriendo poquito a poco y lo que logras es esa rentabilidad de un nuevo canal. ¿Qué es lo que consigue ventas? Pues como digo yo, ¿no?, sin levantar el culete de la silla, pues te llegan contactos y consultas que sean encima de calidad, ¿no? Que encima es como, por norma general, a los comerciales lo que nos es gustoso es poder ir a hablar con un cliente del que ya sabemos que, aparte de ser un cliente potencial para la casa, tiene un interés por nosotros, ¿no? Luego tendremos que ver a qué le llevamos interés, si realmente es interesante o no, si podemos darle salida o no, pero sin tener que moverme de la silla, que me lluevan ese tipo de consultas, oye, pues bienvenido sea. Y por otro lado, al departamento de marketing lo que le damos es intentar empezar a tangibilizar todo aquello que hace. Que la operativa está muy bien, que nombren todo lo que hacen, pero que no nos quedemos solo con eso porque son datos muy intangibles, ¿no? Entonces, no es mejor al que más hace, sino muchas veces buscar esas herramientas que, haciéndolas muy, muy bien, logremos usar un 20% para llegar al 80% y que encima, en la unión de ambos departamentos, ¿no?, de lo que marketing logra para el departamento comercial, vayamos logrando esa rentabilidad que estamos buscando. Para ello, los cuadros de mando, ¿vale? Importantísimo. Aquí suele haber siempre, cuando llegamos a empresas que tienen departamento de marketing y comercial, un poco la lucha entre los dos, ¿no? Esa lucha entre el CRM y Google Analytics, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Google Analytics, cuando buscamos esos indicadores de visitas, seguidores, visibilidad, son datos muy intangibles, ¿no? Tú imagínate que después de hacer 1 millón de acciones en marketing digital, vas a gerencia y le dices, hey, gerencia, mis datos de este mes, 517 visitas. Y claro, gerencia te va a decir, ya, pero ¿y de eso qué? No, pues espera, que pasa el mes siguiente y dices, no, 517, no, este mes 400. Joder, ¿mejor o peor? No, pues vamos a tangibilizarlo, ¿no? Entonces, porque al final lo que conseguimos es quitar un poco el foco de lo que es la operativa para empezar a ponerlo más en resultados de negocio, ¿no?, en ese retorno y esa rentabilidad. Importante, en marketing digital, orientado a las ventas, ¿vale? Importante, recalco que no es objetivos comerciales, tiene la capacidad de poderse medir, ¿no? Pero para eso, evidentemente, hay que querer medirlo y saber cómo hacerlo, que no es moco de pavo. Para ello, como os decía al inicio, es importante que tanto marketing como comercial y gerencia entre ellos colaboren, ¿no? Que haya focos, foros, reuniones donde podamos intercambiar información, uno, para que comercial y gerencia tengan presente que todo lo que está haciendo marketing con fines comerciales está llegando a buen puerto, pero también para que marketing reciba información de los departamentos que realmente están en el día a día, ¿no?, con los clientes, porque a cuanto más información comercial le dé a marketing de sus acciones, cómo repercuten en la cuenta de resultados, mejor y más fácil irá marketing optimizando lo que se hace, ¿no? Porque tenemos que tener claro que Internet cambia a una velocidad de locos, ¿no? O sea, todos sabemos y hablamos de esos superalgoritmos que tienen Google, LinkedIn, etcétera. Claro, si todas esas cosas van cambiando y tú no vas cambiando respecto al mismo, lo que tienes es el riesgo de ir perdiendo, ¿no?, resultados. Entonces, por ultimar, una pequeña prueba, ¿no?, para que lo intentéis, bueno, pues eso, pensar o reflexionar, pero para que veáis lo importante que son los indicadores.
Y supongamos que el subcanal 1 le vamos a llamar a Google, ¿no? Que es uno de los que hemos visto, y al subcanal 2 le vamos a llamar LinkedIn. Teniendo en cuenta que tenemos que priorizar acciones, teniendo en cuenta que tenemos X volumen de capacidad de inversión, que tenemos tiempo limitado, tenemos que invertir en los dos, en uno o el otro o en ninguno. Pues si no analizo el mercado potencial, la realidad es que me da igual cualquiera de los dos o realmente ninguno. Entonces, analizamos el mercado potencial y digo, vale, en los dos tengo mercado potencial. Pero trabajando Google logro 1000 visitas versus que trabajando LinkedIn logro 500. Entonces, así visto, pues nos quedaríamos con Google. Si meto el volumen de consultas que me llegan a través de cada uno, pues digo, joder, de 1000 visitas consigo el 10 consultas versus que en LinkedIn de 500, 50. Entonces, cambiamos a LinkedIn. Como sigo teniendo recursos, tiempo y dinero limitado, digo, joder, pero es que es verdad que en Google, de las 10 consultas que me llegan, 8 son cualificadas, por lo tanto, prefiero, ¿no? 8 cualificadas que 5, aunque me hayan traído de 50 consultas. Pero además tenemos otro datito más y decimos, joder, es que esas 8 consultas he conseguido ofertarlas y son 2 millones de euros. Pero de las que he conseguido en LinkedIn eran menos consultas, pero tienen un importe económico mucho mayor. El último dato con el que nos tenemos que quedar es con las ventas. Porque esto no quiere decir que tengamos que trabajar solo uno o solo el otro. Pueden ser la combinación de los dos, ¿no? Porque si en vez de 4 millones consigo 6, pues mejor. En vez de conseguir 1 millón, consigo 1,5 millones, pues maravilloso. Pero tenemos que tener presente que no siempre tenemos la capacidad para todo. Y no porque todo el mundo está haciendo de todo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero para saber dónde invertir, está claro que tenemos que tener claro el volumen de inversión que queremos hacer y dónde tener que hacerlo. Y como últimas frases, pues un poco para que sepáis, la realidad es que esta digitalización lleva ya 14 años en marcha, ¿no? O sea, es decir, los departamentos de marketing y comercial está claro que siempre han tenido que digitalizarse, estar, vamos a decir, a la vanguardia del mismo, pero el COVID ha traído que hay que acelerarlo y indiscutible que hay que empezar a hacerlo cuando las cosas van bien, ¿no? No cuando nos viene una guerra ni nos viene una pandemia, sino cuando van bien para poder seguir yendo bien, ¿no? Y que esto que os he contado, que yo sé que es mucho dato, es muchísima información, digerirlo en el día de hoy va a ser difícil, sí que quiero que tengáis presente que así explicado resulta como que las ideas son cómodas, ¿no? Pero es verdad que su ejecución, pues después tiene su magia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sin duda, aconsejaros, ¿no? Que os dejéis apoyar pues por gente que somos especialistas, que somos un montón en el mercado, que estoy convencida de que encontraréis a vuestro partner más ideal y que a partir de ahí nutriros, es decir, que os monten las cosas, que aprendáis un montón de los mismos, porque al final también el objetivo es que vosotros vayáis aprendiendo, ¿no?, cositas a lo largo de los proyectos. Y por mi parte, fin. Gracias, Lucía, y muchas gracias por la presentación. A vosotros. Y también, bueno, a la empresa Wiroy por en este sentido, por ser transparentes y compartir vuestras metodologías. Muchas empresas en este sentido son más opacas, ven que, bueno, en cierta manera su ventaja competitiva estriba en mantener con secreto sus formas de trabajar y sus métodos, pero bueno, parece que no es el caso de Wiroy. Gracias por compartir vuestro conocimiento. Bien, pues si os parece, inauguramos turno de preguntas, dudas. Invito a todos los asistentes a que utilicéis el chat que está disponible a la derecha de vuestras pantallas, o si no, abrir directamente el micrófono y trasladarnos vuestras preguntas. Mientras se animan, me gustaría preguntarte, Lucía, teniendo en cuenta la experiencia de Wiroy como empresa, ¿cuál dirías que es el estado de madurez dentro del sector industrial en el que estáis especializados a la hora de explotar los medios digitales para captar negocio? Si podríamos darle una escala del 1 a Sí, ¿cuál diríais cuando hacéis esas auditorías? pues ahora mismo la verdad, es verdad que hemos visto un cambio de paradigma en el 2021, te diría, pero la realidad es que todavía están un poquito verdes. Un poco la noción que tenemos, para que te hagas una idea, previa a la pandemia, en el 2019, quienes invertían sobre todo en estos proyectos, pues era gente bastante visionaria, ¿no? Dentro de las empresas industriales, gente que empezaba a ver, ¿no? Que igual en otros países, por mucho de lo que viajaban, por conversaciones, que esto empezaba a coger fuerza, ¿no? Entonces, la realidad es que bueno, pues seguían invirtiendo en otras acciones, pero sí que empezaron esos departamentos que siempre tienen un poco el foco en el futuro, ¿no? En el que no el día a día te come, que no es fácil.
La pandemia lo que trajo es que la gente, como no tenía opción de ir a ferias ni viajar, pues está claro que tuvieron que apostar por ello. Entonces, sí que hicieron un intento de digitalizarse y en este caso decidieron más externalizarlo. Es decir, como esto de la pandemia no sé lo que va a durar, pues lo externalizo y ya si eso voy decidiendo, ¿no? Y el cambio de paradigma en el 21 y en el 20 es que mucha de la gente que se empezó a digitalizar en ese aspecto ha visto que lo que hicieron es la puntita del iceberg y dijeron, joder, a esto tenemos que darle muchísima más fuerza, pero a día de hoy es indiscutible y yo te diré que en el 80% de clientes a los que voy a visitar tienen la web. O sea, es decir, tú les dices a nivel de marketing digital con orientación a comercial, ¿qué estás haciendo? Y te dicen, pues tengo la web. Algunos, los más atrevidos, tienen algo en YouTube. Sí que todo el mundo se ha puesto que si la web, el SEO, el SEM y tal, pero que no les lleva absolutamente a nada y que picotean algunos algo a través de LinkedIn. Pero lo que es la digitalización, la verdad que la tienen, pues yo te diría que muy verde, ¿no? El porcentaje mayor de las mismas. Y sí que aquí es importante también que estemos tranquilos, que no por ser pymes vamos más atrás, ni muchísimo menos, porque grandes grupos corporativos que están a otras guerras muchas veces, o por tener más recursos, no significa que vayan ni de lejos mucho más rápido. Gracias, Lucía. Y respecto a los proyectos que soléis hacer, más o menos, ¿qué retorno de la inversión pueden tener? ¿En cuánto tiempo? Pues aquí la verdad que te mentiría si te dijese un dato, porque eso depende mucho de, vamos a decir, los precios que tengan los clientes per se, porque no es lo mismo vender una solución que cueste 4.000 euros que aquel que tiene una solución que cuesta 600.000, ¿no? Entonces, ahí el retorno es bastante utópico. Sí que es verdad que gracias a estas metodologías, al de muy poquito de arrancar el proyecto, si hablamos de estar trabajando el proyecto en 2, 3, 4 meses, ya hay consultas de calidad encima de la mesa. Entonces, es relativamente fácil valorar que te está yendo bien o te está yendo mal. Pero el retorno de inversión, pues tenemos clientes que lo han conseguido al de 2 meses de estar trabajando juntos, hay clientes que tienen un potencial de negocio encima de la mesa, otros que han pasado un año y en un año tenían retorno de inversión, pero claro, porque el que vende una máquina de 600.000 euros, pues es que rentabiliza cualquier proyecto de un plumazo, ¿no? Entonces, es una pregunta que a veces nos preguntan, pero es muy difícil, ¿no? Por eso siempre digo que es muy fácil compararlo con un comercial humano, porque si esto fuese una entrevista de trabajo, ¿no? Donde tú, Carlos, me quieres contratar y me dices, oye, Lucía, no me conoces de nada, pero ¿cuánto crees que vas a vender para mí? Pues vamos, si te doy una cifra, no me contrates, ¿no? Porque me estoy tirando un moco solo por intentar quedarme dentro de la casa. Entonces, es muy difícil si no conoces el negocio y propiamente acciones macroeconómicas, porque, por ejemplo, la guerra a muchos clientes nuestros de máquina herramienta les ha dejado un poco a veces temblando, ¿no? En un momento delicado en el que decías, joder, si es que yo quiero vender, pero las máquinas que tengo no salen, no puedo recepcionar más pedidos, la pandemia dejó también a mucha gente intranquila, entonces, bueno, tenemos que tener claro que lo que nos afecta a los comerciales a nivel humano afecta a cualquier canal, incluido el digital. Sí, la verdad que coincido plenamente, Lucía. Yo creo que bueno, el sector industrial, por ser tradicional, yo creo que siempre ha visto al menos toda esta parte del marketing digital de una manera, yo creo que algo estética. Y ahora yo creo que es verdad que con el paso de la pandemia se han dado cuenta pues, que los canales digitales es un entorno a explotar, que les puede traer mucha rentabilidad, pero al menos nosotros lo que observamos desde nuestra oficina de transformación digital es que no se profesionalizan con los canales digitales como lo podrían hacer ayudados de una empresa como Wiroy, sino que simplemente ven los canales digitales como un lugar en el que estar, por ejemplo, las redes sociales en las que estar, cuantas más estemos, mejor, no vaya a ser que perdamos alguna oportunidad, pero no se pone ni foco ni nos especializamos en estos canales, al menos es lo que nosotros percibimos. Y luego toda esa parte de indicadores que nos habéis comentado, vamos, eso... Ni de lejos. Sí, Sí. no es verdad, pero porque hemos tenido también mucho la tendencia en el mundo industrial de a los departamentos de marketing tampoco darles foco, ¿no? Entonces, yo me encuentro en clientes que o tienen departamento de marketing o que tienen una persona que esperan que haga todo lo inimaginable. Entonces, es verdad que poquito a poco sí que van tendiendo más a escuchar, ¿no? Y a darle importancia al marketing, que es parte también de lo que es el intrínseco a nivel comercial. Marketing luego tiene otras muchas funciones,
pero también ayuda, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues yo creo que hemos tenido una tendencia de coger siempre becarios para hacer acciones pues de alta responsabilidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo de un ejemplo de un potencial que me decía, no, es que era una persona muy joven, ¿no? Salida de la universidad, que claro, cuando alguien no sabe del mundo industrial, le sumas además que además de no saber del mundo industrial, tampoco tiene nociones digitales, porque en la carrera no lo estudias, entonces es una carrera de marketing y digital todavía no tocas tanto. Claro, ¿qué es lo que sucedía? Que lo que nos pedían era trabajar Wallapop para vender máquinas de segunda mano de valores de 300.000 euros. Pues dices, ostras, ¿de verdad vamos a vender este tipo de máquinas en Wallapop? Pues no, ¿no? Entonces, bueno, hay como mucha información, mucho muy descoordinada, gente muy joven sumándose a un sector muy maduro, gente muy senior que todavía lo ve que no lo ve. Entonces, bueno, es un paradigma curioso. Entonces, por eso siempre decimos que hay que encontrar al partner perfecto y para, como cualquier, ¿no? Cuando contratas a un comercial, para mí es fácil, o sea, hay que medirlo en términos de tu experiencia en los sectores que se trabajan, que te encaje como persona, porque por mucho que esto sea digital, hay humanos trabajando en el otro lado. Y sobre todo, pues que tengamos, sobre todo las empresas, cuando vamos a contratar a gente, que tengamos presente cuál es nuestro objetivo, ¿no? Porque al no tener presente cómo te puede dar el marketing digital, muchos clientes vienen pues o pidiendo cosas que no tienen ni idea de lo que piden, pero alguien le ha dicho que tiene que pedirlo así, y en muchos casos pues con objetivos muy diversos, ¿no? Entonces tenemos que intentar empezar a aprender a nosotros, ¿no? Que los clientes vengan a nosotros con una petición más de un objetivo y sobre todo que la gente se deje aconsejar. Sí, sí, también totalmente de acuerdo. Parece que el marketing digital se deja a un becario y, sin embargo, hacemos grandes inversiones en las sedes centrales para dar buena imagen en salas de reuniones, etcétera. Y, sin embargo, gran porcentaje o la mayor parte de nuestros clientes reciben feedback nuestro pues, a través de los canales digitales. Bueno, últimos instantes para trasladar dudas y preguntas de los asistentes y si no, bueno, iremos dando por cerrado el webinar. Muy bien, yo por mi parte, Carlos, solo decirte que muchísimas gracias por el huequito que nos habéis dejado, así que bueno, como sabéis, tanto para los asistentes como para vosotros, dudas que podáis tener a lo largo del tiempo, vamos, que estamos accesibles a que nos contactéis y nos preguntéis lo que queráis. Gracias, Lucía. Pues nada, si os parece, vamos dando por cerrado el webinar. Gracias de nuevo, Lucía, por la presentación. Gracias también a todos los asistentes por acompañarnos. Desearos un buen día y espero que nos veamos en el próximo webinar de la Oficina de Transformación Digital, que ya será para septiembre, para la vuelta de vacaciones de verano. Así que nada, Un placer. verano. Gracias a todos. Hasta luego.